Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Empieza aquí un nuevo programa de los Eternautas, mortales hablando de inmortales. Y hoy casi se podría decir que más Eternautas que nunca, porque hoy vamos a hablar precisamente sobre un texto que se titula El Eternauta, escrito por Héctor G. Esta G yo no sé a qué corresponde, ya quizás nos lo dirá Graciela. Héctor Germán. Vale, Héctor Germán Osterheld, un guionista argentino, del que nos hablarán ahora sobradamente. Yo solamente apuntaré que es que aunque este es un texto novelado en forma de novela, digamos, pero el texto o digamos la obra El Eternauta es conocida sobre todo como cómic, o sea, como una historieta, lo que antes en los años 50 se llamaba historietas, como un cómic, como una novela, lo que ahora se llama novela gráfica, y que luego también ha tenido mucho recorrido en otros soportes, películas, televisión, y que en cómic duró muchos años porque se fueron haciendo secuelas, digamos, o continuaciones, se convirtió en una serie prácticamente de cómic. Bueno, antes de dar la palabra, vamos a presentar un poco, aparte de los dos eternautas que están entre bastidores, que son nuestro querido Daniel Jándula, que se le ocurra mucho y que hace auténticas maravillas, tiene una gran paciencia con nosotros y con nuestros errores y nuestras pequeñas pifias, porque luego lo edita estupendamente y con este resultado que todos podéis ver. Y luego Juan Antonio Muñoz también, que desde su web Viaje a Ítaca, pues incluye nuestro programa entre sus contenidos. Y aquí los eternautas que últimamente nos solemos reunir. Por un lado, Lázaro Coballo, desde Sitges. Hola, Lázaro, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas. María José Peña, desde Gabá, cerquita. Hola, ¿qué Hola, tal? María José. Y Graciela Molinelli, desde Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo va? Vale, pues eso. Vamos a ver ahora, en principio nosotros, los eternautas, hemos leído todos esta versión novelada que nos ha dado Graciela, que en principio sería la continuación al Eternauta original, digamos, a esa primera novela gráfica, y esto sería lo que vendría a continuación. Entonces se hace referencia en este texto, que creo que es del año 69 se hace referencia a muchas cosas de la primera parte. Para los que hemos tenido la suerte de poder leer también el cómic, pues ya estábamos un poco más sobre aviso de muchos personajes a los que se hace referencia, de muchas situaciones, pero aunque no se conozca esa primera parte, pues esta segunda o esta continuación, esta novela, digamos, breve, pues también se puede disfrutar mucho. Nada, no me enrollo más, le paso el turno, le paso la voz a Graciela para que nos explique ella y nos ponga en antecedentes. Bueno, queridos amigos, primero voy a hacer alguna referencia biográfica a Osterheld, que es de origen alemán. Bueno, sus ancestros inmigraron a Argentina y él nació el 23 de julio de 1919 y estudió geología, se recibió de geólogo. Se supone que murió en 1978, pero fue secuestrado en el 77 por la dictadura militar. Se casó con una señora Elsa Sánchez y tuvo 4 hijas, Estela, Diana, Marina y Beatriz. De apellido materno, él era Pujol, de modo que ahí también eso hace a uno de sus tantos nombres que él supo ponerse cuando publicaba sus historietas. Informalmente está considerado el padre de la historieta argentina. Digo informalmente porque el hecho de haber sido vocero de la organización Montoneros, y esa es la razón por la cual fue secuestrado,
ha impedido que tenga toda la fama y todo el conocimiento de él que se podría tener, porque las grandes editoriales, pues después de algún tiempo, bueno, no lo han reeditado las grandes editoriales, sino que ha tenido ediciones pequeñas que ya les diré y vamos a repasar. Él era un hombre de izquierdas, para decirlo de alguna manera. Los de izquierda en aquella época, en la época en que él nació, eran liberales de izquierda. Bueno, después se radicalizó, se convirtió en vocero de Montoneros, y su familia fue arrasada porque sus 4 hijas que militaban en Montoneros fueron asesinadas y 3 de sus yernos. Sobrevivió solo su esposa. Desde muy temprano, porque tenía 20 y tantos años, cuando ya era geólogo, bueno, pues se dedicó a la historieta y aparentemente, y por lo que yo he leído, y Lázaro lo debe saber mucho más que yo porque él ha sido un adicto a las historietas, fue un autor genial, enormemente prolífico, al punto que una vez se dijo que de solo hablar por teléfono 5 minutos, Oesterheld te dictaba la historieta. O sea, los que trabajaban con él admiraban su enorme genialidad. Sus historietas eran críticas del capitalismo y del colonialismo, que era lo que en la década del 50, sobre todo el colonialismo, era lo que era la ideología dominante, o sea, que luego provoca la descolonización, como bien se sabe, esa fuerte oposición al colonialismo que hubo desde más o menos los años 30. Bueno, el que primero colaboraba con él era un dibujante extraordinario, que era Enrique Brescia, y él publicó, por ejemplo, historietas sobre el Che, que fue prohibida y fue secuestrada. En cuanto a los Eternautas, que se dice parte 1 o parte 2, la única que yo he conseguido como edición completa ha sido esta que ustedes han leído, y que yo entendía, y quisiera que Lázaro me diga si es así, que es el único Eternauta que existe escrito, este texto que yo les pasé. Sí. Es posible que existiera previamente, porque el Eternauta aparece en 1957, sí, y se publica hasta 1961, y luego aparece otro Eternauta, porque Oesterheld los va reeditando y los va completando. Tal es así que se dice que en Cautiverio él escribió otra parte del Eternauta, y creo que es coherente con la historia, porque ese final tal vez necesitaba que ese personaje que vino a la Tierra, que era el viajero Eternauta, el viajero de la galaxia, completara un poco más lo que le estaba contando al narrador. Bueno, al poco tiempo de comenzar a publicar, él y su hermano Jorge, fundan una editorial que se llama Editorial Frontera, y que comienza publicando unas historietas de Bull Rocket y el Sargento Kirk, que estoy segura que Lázaro los debe haber leído. Bueno, ya nos lo dirá él. Bueno, firmaba sus trabajos con seudónimos, como les dije en muchas ocasiones, y uno de ellos fue Pujol, que era el apellido materno. Un personaje también muy famoso que se llamó Ernie Pick, un personaje que es un corresponsal que relata batallas de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esto es apasionante para los que leyeron historietas, porque, bueno, pues yo las leí muy chicas, las historietas, cuando eran las de Disney, y luego no leí más historietas. Pero me parece que los varones leyeron muchas historietas, como Mystery, por ejemplo, que fue otra de las que él publicaba. Oesterheld, en esa editorial, bueno, luego la editorial que él había fundado tiene inconvenientes económicos y quiebra y desaparece. También tiene que vender uno de sus personajes para pagar deudas, y vende uno de sus personajes y se queda con otro. Entonces sigue publicando. Hay publicaciones que son originales y otras publicaciones que están editadas después, ¿no? Hay una primera etapa de historietas, una era Alan y Crazy en el año 1951, Ray Kid con dibujos de Hugo Pratt también en el 51. Vemos que en el 51, él, que había nacido el 19, casi es el 20,
Osterholm tiene 30 años, que es una edad maravillosa para alguien que está en plena producción. Bueno, y en esa época, en el 52, aparece la revista Mysterique, que es así, yo la he visto y la he leído. Bueno, pero había verdaderos fans de la revista Mysterique. Y también Sargento Kirk. Bueno, aparecen unos dibujos de Daniel Haupt en el año 1952, Lima Uma, Indio Suárez, ¿no? Y bueno, después llega otra etapa que es con la editorial Frontera, que es la que funda Osterheld, y entonces ahí en el 57, que es el año de más producción de la editorial, aparece El Eternauta. Se publica desde 1957 a 1959 y se dice que la más popular de sus obras. Estaba dibujada por Solano López. Hay una historia, digamos, esto fue publicado en una revista que se llamaba Hora Cero. Bueno, luego aparece Doctor Morgue, Buster Peak, Randall, Lucky Piedras, y una enorme cantidad de historietas con distintos nombres. Yo les diría que son más de 40 las historietas que había publicado, porque es realmente de un escritor sumamente prolífico. Tiene una última etapa en el año 61, donde ahí vuelve a publicar El Eternauta con dibujos de Brescia, que hace en el 69. En el 69 son los dibujos de Brescia que son excepcionales. Luego otras, en esos años, otras historietas, entre las que están Roland el Corsario, La vida del Che, que hace en 1968, también con dibujos de Brescia, con una biografía del Che, y La guerra de los Antartes, donde él ya comienza a radicalizarse a favor de la guerrilla, y entonces es abandonado por algunos de sus amigos que no tenían como él esta visión tan fanática de lo que tenía que ser esa revolución. Hace con dibujos de Brescia también hace una biografía de Eva Perón, que no fue publicada en su momento y se edita por primera vez en el año 2002. La busqué y no la pude encontrar realmente. Son todas estas historietas son obras agotadísimas y son de coleccionistas. Es imposible encontrar alguna, ni siquiera en Mercado Libre, en ninguna parte. Se encuentran cosas actuales, eso sí. Hay un Eternauta de 1976 con dibujos de Solano López, que me parece que es alguno de los que yo vi que ustedes mostraron, ¿no? Y bueno, y luego El Eternauta aparece una primera versión de Solano López, con dibujos de Solano López, con una recopilación en 3 partes por la editorial Ramírez. Después aparece por la editorial Record, y después una reedición en sentido vertical. Y luego hay un gran silencio desde 1961. En 1998 hay una edición, pero es una edición aparecida en Hora Cero y Extra, con dibujos del Eternauta y otros autores, y hay un gran silencio hasta el 2000. Recién en el 2000 la editorial Clarín vuelve a reeditar con páginas ajustadas en formato libro El Eternauta, y también vuelve a aparecer en el 2006, también con formato editorial por la revista Cero. El Eternauta de versión Brescia está en 1982, y vuelvo a decirles que es inhallable, ¿no? Pero yo creo que hay coleccionistas que lo deben tener, y debe ser posible, a lo mejor a grandes precios, comprar las ediciones originales como las que ustedes tienen. Guárdenlas. Bueno, luego escribió también microrrelatos. Hay uno que se editó recientemente, que fue Sondas, Los argentinos en la luna, que la editó editorial la Flor, y después algunas historias noveladas, que no son historietas, que es una, la del sargento Kirk, que muere en el desierto, que está editada por Colaue en 1995. Bueno, Pic, El Eternauta, se vuelve a editar en Coligüe en 1995, pero son ediciones muy pequeñas. A lo mejor ustedes tienen alguna de esas, ¿verdad? Bueno, entonces esto es más o menos la historia. No se sabe dónde está
dónde están los restos de Oesterheld, porque no fueron encontrados. Fue visto por última vez en el centro del Vesubio, y se supone entonces, bueno, es posible que con los trabajos que está haciendo, continúan haciendo los forenses, alguna vez se encuentre, pero bueno, pues tienen también, no sé si tendrán algún dato posible para averiguar dónde están sus restos, porque como les dije, toda su familia fue arrasada y solo sobrevivió su mujer. Bueno, también hay una canción, ¿no? Y hay una serie biográfica que se estrenó en 2013 en la TV pública, acá en Argentina, que yo no la pude ver, y en el 2020 fue reestrenada por la TV pública y no me enteré, o sea que tampoco la pude ver. Y bueno, sería bueno tal vez si la encuentro, aunque no estemos hablando de esto, se las pasaré esa serie para ver cómo fue que la hicieron. Lo que sí, hay noticias, cuando se hizo esa serie, aparecieron de la plataforma Netflix y dijeron que van a preparar una serie sobre Oesterheld, donde no va a estar ausente el Eternauta. Así que es muy probable que la tengamos en streaming. Yo creo que la vamos a tener porque, bueno, como ustedes habrán leído el texto, es fantástico. Es un texto enteramente visual, uno puede ver lo que está pasando. Es un texto impresionante desde ese punto de vista, y se dice que es su obra maestra. Yo no sé, me parece que lo que es su obra maestra, la de Oesterheld, fueron sus prolíficas y enormes ideas para la historieta. Bueno, yo no quiero extenderme más porque quiero que hable Lázaro, como le dije por teléfono, de modo que en todo caso al final. Así que bueno, esto es por ahora. Muy bien, pues estupendo, Graciela, gracias. Bueno, pues entonces ahora le pasaré la palabra a Lázaro Covadlo, pero antes quiero mostrar para que podáis ver Sí. esta edición que está castigadita de El Eternauta, que es la versión que está ilustrada por Solano López, digamos la que tiene el tipo de dibujo más convencional de historieta. Y luego también aquí está la edición bueno, yo digo Breccia con la pronunciación italiana, pero Breccia, como queráis decir, que es también El Eternauta. Breccia. Esta es la que ilustró Breccia. Y yo tengo estos dos cómics, no porque sea un gran coleccionista y que resulte sino porque me las ha prestado Lázaro. Y he estado estos días pasados leyéndolo. Y aquí tengo otra que se me pasó cuando viniste. Se me pasó. Mira, aún faltaba una. Muy bien. Pues nada, ahora Lázaro, explícanos tú lo que nos quieras contar sobre esto, sobre el Eternauta. Muy bien. Bueno, yo voy a empezar hablando en realidad del texto que nos pasó Graciela, ¿no? Sí. Que no sé, ¿dónde apareció ese texto, Graciela? En Internet. En Internet. Sí. Bueno, pero no sé si alguna vez se publicó en forma de libro. Bueno, yo tengo una publicación muy reciente. Bueno, yo sobre el tema tengo entendido por lo que se puede leer en Internet, en la Wikipedia, que él escribió este texto novelado, que es el único trozo, digamos, en forma novela que existe de El Eternauta, y que lo publicó en una revista que entonces él editaba con no sé quién, ahora no me sale el nombre, y que iba con algunas ilustraciones. No iba en forma de historieta, pero iba con algún dibujo intercalado de diferentes ilustradores. Oye, ese es el texto escrito. Este es el texto de Editorial Coligüe, que se reeditó ahora hace poco. A ver, veamos cuándo se reeditó. Creo que se terminó de imprimir en el 2020 o 2021. 2021, en marzo. En marzo de este año. Bueno, pero es Coligüe, que tiene una distribución muy escasa, ¿no? O sea que lo encontré ahí en estas librerías marginales. Ya. Y bueno, en este libro el texto tiene 122 páginas. El que yo les pasé, lo que pasa es que las páginas me parece que tienen acá, son más chicas, son más pequeñas.
Claro, claro. Pero estuve viendo el texto que les pasé y me parece que es el mismo texto. Seguro. Sí, es que el texto este, según tengo entendido yo, era con la intención de que continuara la historia, porque se queda Así cortada y es simplemente que parece ser que no tenía salida comercial eso y no pudieron continuar publicándolo, simplemente dejó de eso, entonces no se pudo, no trabajó más el tema este en formato novela, digamos, pero con ilustraciones. Esto lo pone ella, como ya os digo, en la Wikipedia. Encontré esta Bueno, información. Lo que no me acuerdo cómo se llamaba la revista en la que se publicó esto. Lástima que no tomé nota exactamente. Pero bueno, a ver, venga, Lázaro, cuéntanos tú. Bueno, a ver si acuerdo una vez. A ver, vamos a ver. Como el inicio del tema de hoy viene de la propuesta de Graciela que nos pasó este texto, y entonces tengo que decir que yo a este texto no le veo la menor calidad literaria, ¿no? Que no la tiene, para mí no la tiene, ¿no? Y más bien parece el esbozo para un guión, ¿no? Pero no sé cuál habrá sido la intención. Ahora, obviamente es más interesante la vida de Oesterheld que sus guiones, ¿no? Una vida trágica, terriblemente trágica, sobre todo el final, del final trágico, ¿no? Y realmente lo apena a uno. Si lo consideran a Auster el padre de la historieta argentina, no lo sé, pero eso no puede, eso es falso. Yo desde que me sacaron el biberón de la boca empecé a leer historietas. Bueno, es un poco exagerado, pero ya que hablamos de historietas, vale la exageración. Pero recuerdo, por ejemplo, una revista infantil de la Argentina llamada Villiquen, que no sé si seguirá saliendo. Sí, sigue saliendo el Villiquen. Supongo que sí. Bueno, como hace tanto que no estoy por Argentina. Entonces, ahí había muchas historietas muy graciosas para niños. Me acuerdo, por ejemplo, de una muy graciosa, Velopincho y Cachirula, que eran un niño y una niña que hacían trastadas todo el tiempo, ¿no? Después, en fin, mucho antes de que surgiera como las historietas con el guión de Oesterheld, ¿no? Después había, bueno, un personaje famoso, que era un indio argentino, ¿no? Llamado Paturuzú, ¿no? Y Paturuzú, a todos los argentinos lo conocen a Paturuzú, que era un indio que tenía propiedades, tenía tierras en la Patagonia y era noblote, así valga el neologismo, muy fuerte, algo ingenuo, pero no era nada tonto. Y a su vez los personajes que lo rodeaban, el hermano que se llama Upa, ¿no? Que era alto, con una enorme panza, y cuando se peleaban contra algún malo, él le daba panzazos, ¿no? Bueno, porque Paturuzú repartía golpes de puño, pero Upa daba panzazos. Después tenía uno que se llama El Padrino, que aparece en dos historietas diferentes, se llamaba Isidoro, ¿no? Y bueno, en fin, hay un montón y después estaban, Visterix es anterior a la aparición de Oesterheld con su Eternauta y todo esto. Entonces me acuerdo que había, después salió otra, volviendo a Paturuzú, la editorial que lo publicaba, después publicó otra revista de historietas llamada Paturucito. Y ahí había un personaje, un detective argentino llamado Vito Nervio, ¿no? Y luego había muchas historietas compradas a los sindicatos del cómic norteamericano. Me acuerdo de uno que se llamaba Rip Kirby, ¿no? Que era un detective con gafas,
Y cuando yo tenía 13 años, ya me llevaron al oculista y ya me recomendaban por primera vez gafas, ¿no? Entonces yo ya, pues, ya pensé, bueno, ya Tarzán no podré ser, pero Rick Kirby no está nada mal, ¿no? Entonces, porque además tenía una novia que era modelo, una rubia Ah, llamada mira, Courtney, ¿eh? Bueno, qué bueno. y después otro personaje también comprado a Estados Unidos, que era Mandrake, Ah, como se puede Mandrake. decir, el mago, ¿no? Así que era una especie de prestidigitador. Pues mira, fíjate, perdona, un inciso curioso, Por alusiones, sí. que sí, bueno, por alusiones Mandrake. a lo que me contaba mi padre, porque yo eso no lo llegué a conocer, pero él decía que aquí en España llegaron también las historias de el Mandrake, pero aquí se llamaba Merlín, el, Encantador. el mago moderno, ¿eh? Era Así Merlín el mago moderno, y era claro. Mandrake, era lo que en los Estados Unidos era Mandrake o Mandrake, y que parece ser que a la Argentina llegó también con el nombre original y no lo tradujeron a lo de Merlín. Todos le decían Mandrake, ¿no? Sigue, perdona. Sí, sí. Y bueno, después había una serie de personajes, todos estos anteriores a la producción de Osterheld. Había un personaje que se movía, Fantomas, ¿no? Que no tiene que ver con otro fantoma. Este era un encapuchado que estaba en la selva y tenía un perro muy inteligente, muy fiel, un pastor alemán, ¿no? Y bueno, y qué sé yo, había un montón de personas que yo me acuerdo, así que entonces decía, estaba la revista Patorucito y Mr. X, que Osterheld escribía guiones para ser dibujados en Mr. X, pero él no fundó Mr. X, ¿no? Bueno, en cuanto al relato que hemos leído, a esa novelita corta, ¿no? Y yo digo que no tiene la menor calidad literaria, porque, a ver, no hay un dibujo de la psicología de los personajes, ni es una acción así desenfrenada, pero que no se detiene en ningún momento a dar alguna pincelada reflexiva, ni nada, ¿no? Incluso hay fallos gramaticales, diríamos así, ¿no? Pero bueno, Osterheld sobre todo era un guionista, ¿no? Un guionista, y en ese relato se ve, digamos, que está la impronta del guión, ¿no? Es decir, que no se detienen en esa cosa, qué sé yo, todo lo contrario, esto que voy a decir es una comparación tirada de los pelos, pero te lo digo, todo lo contrario de Proust, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, ya avisé que era una comparación tirada de los pelos, ¿no? Pero, bueno, y tirado de los pelos, ese es todo el relato. Ahora, como historieta, estaba bastante bien el Eternauta, ¿no? Por mis recuerdos de esa época. Yo recuerdo que leía las historietas muchas veces. A mí me gustaba mucho meterme en la bañera y estar ahí media hora, una hora metido en la bañera, y salía con las historietas todas mojadas, ¿no? Así que, pero bueno, entonces resulta que si vamos a hablar del Eternauta y todo eso, vamos a ir a parar a Osterheld, que como decía, tuvo una vida muy interesante, ¿no? Yo lo conocí personalmente una vez, que creo que te lo conté, David, la vez pasada, sí, en casa, sí. Resulta que yo ya estaba trabajando de periodista a mis 26 años, una cosa así, y como yo firmaba algunos artículos, unas cosas así, para ciertas revistas, estuve, por ejemplo, una llamada Confirmada. Un día me llamaron de la televisión porque hacían un programa sobre los platillos voladores, y para que fuera a opinar qué me parecía lo de los platillos voladores, ¿no? Entonces, y me preguntaron si se me ocurría alguien más que podría participar en esto. Entonces, yo no lo conocía en ese momento a Osterheld personalmente,
pero claro, yo seguía todo lo de Sargento Kirk, Ernie Pike, ¿no? Todos estos, que algunas historietas que eran más interesantes todavía que el Eternauta, porque el Eternauta, ahora visto con la distancia, me parece demasiado trepidante, demasiado, ¿cómo diríamos? No da pie a que lo contemples bien, no sé. En cambio, otros sí, como Sherlock Time, por ejemplo, que alguien que se paseaba y vivía las vidas de las personas que a lo mejor en Babilonia, en Sumeria o en la Roma antigua, ¿no? Y eso se lo contaba a una persona sentado en el escritorio en su casa y le aparecía Sherlock Time, y esa persona era Oster, ¿no? Él mismo se ponía. Bueno, entonces, como iba diciendo, ¿cómo iba diciendo? No sé. Porque claro, cuando vas con un inciso después para volver. Bueno, sí. Obviamente, cuando hablamos de la producción de Osterheld, vamos a parar a su vida. Y me parece muy interesante es la vida de este hombre, ¿no? Y además, su final es un testimonio más de la bestialidad de todo este tipo de dictaduras sangrientas, ¿no? Porque en la Argentina se lo cargaron a él, ¿no? A las 4 hijas, la mayor tenía 24 años, la menor no sé si 17 o algo así, ¿no? Y destruyeron toda la familia, ¿no? Bueno, se lo cargaron a Rodolfo Walsh, que hemos visitado aquí, hemos leído un cuento de él, bueno, a Haroldo Conti, que también es grandes escritores, ¿no? Y bueno, y Osterheld también fue uno de estos. Cuando yo les propuse, me acuerdo ahora sí, les propuse a los de la tele que también lo invitaran a Osterheld, pues él vino, pero una cosa rarísima, como él no creía en los platillos volantes, yo tampoco mucho, pero no importa, pues pero como él no creía en los platillos volantes, dijo que él prefería no aparecer ante las cámaras, no decir nada. Y no se sabe para qué vino al estudio, entonces. Pero bueno, era un hombre, digamos, elegante, gentil, ¿no? Yo ni tenía idea de que él estaba a la izquierda o qué cosas hacía, ¿no? De todos modos, leyendo sus historietas, no sé, todo lo que yo he leído de él, no se ve demasiado que haga una alusión así al colonialismo, a ese tipo de cosas, no sé, muchas otras cosas se hicieron, ¿no? Pero bueno, realmente es interesante. Lo más interesante para mí son sus historietas, ¿no? Efectivamente, sus tebeos, como se dice aquí en España, ¿no? Y no mucho más. Muy bien. A ver qué te parece a ti, María José. Vale, Lázaro, gracias. Pues sí, ahora que nos comente María José, a ver qué tiene que contar ella sobre el Eternauta. No conocía esta historia, no conocía el cómic. La verdad es un tipo de lecturas que cuando era pequeñita sí que había leído historietas, pero luego ya lo abandoné y de eso hace ya tantos años que ni recuerdo. No estaba familiarizada con la historia, no conocía nada. Así que para mí ha sido un verdadero descubrimiento. Me ha impresionado mucho la historia, realmente. Como historia de ciencia ficción ya me ha impresionado mucho. Pero es que luego me ha parecido que bajo esa historia laten más cosas, además de una historia de ciencia ficción. Entonces, en la primera lectura yo vi que allí faltaba algo, que me faltaba texto, que empezaba por un sitio donde se daba por supuesto algo que no había llegado a mis manos. Entonces traté de encontrar en internet un texto o más completo o distinto o algo, pero no lo he encontrado. El único texto que he encontrado ha sido este, el único. No sé si los demás circulan por algún sitio, no lo sé. Por lo tanto, me tuve que basar exclusivamente en lo que yo podía leer. Así me enteré de que, bueno, tratando de hallarlo, me enteré de que había el autor
Oesterheld, ¿se llama? Oesterheld, ¿verdad? Sí. Sí. Había escrito 3 versiones. La primera entre los años 57 y 59, la segunda en el 63 y la tercera en el 76. Bueno, yo no sabía cuál de las 3 podía ser. La primera no era. La segunda, pues no lo sabía. Y la tercera, tampoco. En fin, con esa incertidumbre leí. Luego, ¿qué más vi? Pues del autor nos ha hablado extensamente Graciela. Yo la verdad es que me interesó mucho este autor y traté de descifrar o de respecto a él. Me interesó mucho y le busqué. Y verdaderamente entre lo que ha dicho Graciela y lo que ha dicho Lázaro y lo que yo leí, me hago una idea de la desgracia de esa vida, del profundo sufrimiento que debió anidar en ese hombre, sobre todo en sus últimos años. Es probable que parte de ese posicionamiento político que él tuvo, no siempre de la misma manera, no siempre acentuado de la misma manera, pero es probable que ese posicionamiento político le hiciera mirar con ojos críticos pues la situación presente de la Argentina y que el cuento, la historieta, no sea solo una historia de ciencia ficción, sino que lata ahí una conexión con la situación política argentina. Vamos, me parece muy, muy razonable y creo que seguramente así han debido entenderlo los argentinos. Porque, bueno, esto viene un poco al margen. No sé por qué nos resulta a veces tan difícil conocer los hitos literarios que son importantes en otras geografías. Yo no, modestamente, pero me considero bastante interesada por lo que ocurre en el mundo y sin embargo no tenía ninguna referencia de esto. ¿Dónde está el error? ¿Es personal o le ocurre a todo el mundo que no acaba de saber qué sucede y qué se escribe y qué importa en otras partes del globo? Bueno, ya he dicho que esto era un poquito una reflexión marginal. Aparte de centrarse mucho en referencias locales, argentinas, pues hay, yo creo que en ese ritmo tan frenético con que se narra la historia, que realmente no hay descanso. Aquello es un no parar, y cuando parece que supera una situación y te vas a tomar un breve descanso, no puedes, porque ni termina la frase, ya empieza otra aventura igualmente desquiciada, donde todo está al límite, y cuando consigue vencerla y ves que respiras, otra vez pasa lo mismo. Hay otra vez algo que nos lleva, en fin, las 52 páginas yo me las he pasado sufriendo. Profundizando un poco más, ves que los personajes, que son varios, el estamento de los que invaden la Tierra, son varias categorías, pero te das cuenta de que realmente esas categorías diversas no tienen personalidad propia, son seres movidos por otros. O sea, la acción no es imputable a esos seres. No sé si esto se puede conectar con las dictaduras argentinas que en aquellos momentos asolaban el país, y no sé si esa era realmente su intención, no lo sé, pero no me parece tampoco descabellado, y creo que podría haber una base cierta. Y luego, ¿qué se pretende? ¿Qué quiere decir el autor? ¿Qué quiere decir? Aparte del placer de crear una historia de aventuras de ciencia ficción, que eso ya me parece perfectamente válido y definitivo en sí mismo, no habría por qué pretender más. Pero, no sé, a mí me parece que manda como un mensaje de que los seres humanos tienen que resistir un poco
la opresión uniéndose, de que esa es quizá la única alternativa que les queda, no la salvación individual, sino la unión entre todos como género humano. No sé si he ido muy lejos en mi interpretación, pero es lo que a mí me ha parecido. Luego también el final, que supongo que no es el final, porque el final parece que no sea final, no sé, falta texto, algo falta, pero desde luego las últimas líneas, si eso es el final, es absolutamente desalentador, porque realmente al final acaban siendo los instrumentos de sus captores, no hay liberación, y lo único que consiguen es no atentar contra otros seres humanos, pero no pueden sustraerse a atentar contra otros seres de otros planetas. Al final parece que no consiguen sustraerse a esa opresión que les va a dominar. Todo está narrado en un tono muy angustioso, realmente. Yo lo he pasado muy mal leyéndolo. Muy duro, pero muy rítmico, a una velocidad de vértigo. No pude separarme, no lo he podido leer en 2 veces. Lo tuve que leer de una vez porque no podía parar, realmente. Había que seguir, te arrastra. No sé si tiene valores literarios, ni siquiera he podido reparar en ello. No sé si los tiene o no, pero desde luego a mí me parece que tiene unos valores intrínsecos a las preocupaciones del ser humano, que conecta bien con el ser humano y que de alguna manera nos obliga a todos a meternos en lo que podría ser. Y ya está. Vale, muy bien, María José, pues gracias por tu análisis. Bueno, pues yo quería comentar alguna cosa también. Yo estoy con Lázaro, digamos, un poco en el análisis que ha hecho él. Considero que como texto literario, porque en principio esto es una novela breve y hay que juzgarlo, por lo tanto, como texto literario. Y como texto literario, aunque tiene algunos momentos, algunas virtudes, algunos momentos que sí, tal como dijo Graciela, que son bastante visuales, y algunos momentos que sí, que parece que va a ser algo más, pero en realidad estoy con Lázaro en que, hombre, se queda un poco más bien en un guión cinematográfico, digamos, en una historia en una película además de acción, eso que en las promociones, en las campañas promocionales dicen una película trepidante, ¿no? Una acción trepidante. Pues bueno, esto es bastante trepidante porque no para ni un momento realmente, ¿eh? Entonces, yo aparte algunas interpretaciones que al parecer se han querido hacer, ¿no? Como intentando ver, que aquí estoy con Lázaro, que Lázaro lo ha insinuado eso, a ver si lo desarrollo un poco yo. Esas interpretaciones que se han querido ver como precisamente de una metáfora, que esta historia del Eternauta sea una metáfora que desde una mentalidad, desde una ideología de izquierdas y todo eso, yo eso, la verdad es que leyendo el texto no veo eso por ningún lado. Únicamente al final hay un momento en que se redime un poco la cosa, pero es que claro, ya es una cosa de simple humanidad, de cuando dicen que no quieren pelear por dominar un asteroide, como es esa prueba que les quieren poner, que no quieren luchar contra sus iguales, contra los otros seres humanos,
Y bueno, sí, hay ese momento, pero que eso es casi de un código de honor, ¿no? Que tanto desde la izquierda como desde la derecha se puede llegar a esa misma conclusión. Pero en realidad, cuando lees todo lo que ocurre en esta novela breve, y sobre todo al principio, cuando aún es más interacción entre los argentinos, ¿no? Precisamente, pues la conclusión que uno saca es que eso es una jungla, es una cosa salvaje, porque ahí todo el mundo mata, ¿no? Es simplemente la ley del más fuerte, no hay ningún atisbo de no sé, es que a mí me ha resultado como muy primario, todo muy primario y muy poco matizado. Entonces, al final acaban sobreviviendo, acaban imponiéndose o acaban sobreviviendo, ¿no? Y van superando pruebas los personajes, simplemente que primero tienen una fuerza física y una aptitud para luchar, para el combate cuerpo a cuerpo, ¿no? O sea, es como en las películas americanas, que al final se acaba resolviendo. Sí, hay muchas cosas, pero al final se acaba resolviendo todo con unos cuantos puñetazos o con unos cuantos disparos. Aquí a mí esa es la mentalidad que me está transmitiendo constantemente. O sea, es una cosa, no veo por ningún lado ninguna reflexión de otro tipo, sino que veo una dialéctica, una dialéctica muy antigua, ¿no? Muy de antes, de cuando las cosas se resolvían a tiros y a puñetazos, y en cambio, no sé, yo creo que, no sé, a mí me ha resultado muy curioso leerlo. Se me ha hecho un poco largo, un poco pesado, digamos, en el sentido de que no encontraba nada que me estimulase, digamos, desde el punto de vista literario, ¿no? Entonces, evidentemente hay una capacidad para inventar, para crear situaciones, pero claro, es que en eso en el género en el que se pone, que es en el de la ficción distópica, ¿no? Una distopía con una invasión extraterrestre, y claro, en eso hemos visto cosas tan quizás mucho más sutiles o mucho más reflexivas, más evolucionadas. Y claro, yo todo esto lo veo un poco superado, ¿no? O sea, desde el punto de vista literario, poca cosa tengo que decir en algo que se va quedando más como tal como apuntaba Lázaro, ¿no? Una cosa que huele más a guión cinematográfico y a guión, además de película, bueno, de acción, de acción de serie B, exacto, de acción pura y dura, ¿no? Y luego, no sé, sobre el tema cómic, porque claro, es que al final este texto que hemos leído, que es incompleto y que es parcial y que como novela sería una novela breve, es, digamos, el único momento en que esta historia de El Eternauta fue novelada, fue escrita como novela, ¿eh? Al parecer aparecía estos textos con algunas ilustraciones, no como historieta, pero con alguna ilustración intercalada. Pero claro, el Eternauta es, ante todo, pues es cómic, es historieta, lo que entonces se llamaba historieta, es cómic, digamos, y como cómic yo voy a dar alguna pincelada, porque yo he sido bastante aficionado, digamos, al cómic. Y claro, como cómic es interesante como guión realmente, porque hemos de pensar que fue escrito, el guión fue en los años 50, realmente entonces estaba de moda lo de los platillos volantes, estábamos en la Guerra Fría, y en ese momento, y en Argentina, en el panorama argentino de lo que era de lo que era el cómic o las historietas argentinos, fue una auténtica revolución, porque todo lo que se publicaba de género era todo con unos nombres anglosajones, ¿no? Todo americanizado, todo, o sobre la Segunda Guerra Mundial, y en cambio hacer una historia distópica de ciencia ficción de una invasión extraterrestre en Argentina, con los nombres y con las costumbres y con el mate y con los paisajes y los lugares que salen, pues era algo revolucionario, ¿no?
Entonces, esto, claro, yo he visto estas dos versiones, ¿no? La de Breccia, que realmente Breccia es un artista, o sea, es una pasada porque yo que he dibujado cómic o he intentado dibujar cómic, sé lo difícil que es, y él es un auténtico artista, ¿no? Como es un maestro de la composición, de cómo domina el negro y el blanco, las superficies, de cómo dibujas sin contornos, sino solo con luces y sombras. Es una pasada, o sea, cada viñeta es una obra de arte, ¿no? Pero en cambio Breccia, yo soy muy crítico como dibujante de cómic, ¿eh? Porque Breccia, como ocurre siempre con los que son más artistas, con los que son más verdaderos artistas gráficos, ¿no? Digamos, como narradores, no como narrador, o sea, para narrar con el dibujo, ¿eh? O sea, yo he leído esta versión de El Eternauta de Breccia y es una pasada, o sea, cada viñeta es un... Pero realmente para enterarte de lo que ocurre tienes que leer todo el texto con cuidado porque no narra con las imágenes. O sea, son muy bonitas, es una pasada, pero por ejemplo, las caras de los personajes a lo mejor cambian y no hay un rostro que tú puedas seguir y que puedas definir. Las expresiones, no hay expresiones prácticamente. Muchas cosas que son imprescindibles en el cómic, pues Breccia es todo un artista, pero como ocurre muchas veces con los más artistas, no narran con las imágenes, no son buenos narradores, son otra cosa diferente. Y luego la otra versión, la de Solano López, que es un dibujante, un gran profesional de estos que dibujó muchísimo, un hombre que se ha pasado toda la vida dibujando y ya con mucho oficio, pero es mucho más convencional y es un tipo de dibujo que, claro, con todo lo que se ha llegado a hacer en cómic, lo que ahora se llama novela gráfica, que es una tontería, es los cómics, las historietas, el TVO de siempre, se han hecho cosas mucho mejores, mucho más interesantes, y todo esto para mí queda un poco superado, aparte de que fuese un hito localmente, ¿no? en ese ámbito, y que ahora al parecer desde Netflix o no sé qué plataformas dicen que van a hacer una serie, ¿no? sobre el Eternauta y todo esto, pero yo en este caso aporto quizás este punto de vista o esta visión un poco crítica, ¿no? Y sobre todo, bueno, yo un poco insisto en eso de que a los artistas hay que juzgarlos por su obra, ¿no? Que esto es un famoso debate que tenemos pendiente en los Eternautas, ¿no? Si a los artistas hay que juzgarlos por su vida o debe influenciarnos su vida o sus opiniones, su ideología o cosas cualquiera de su vida, o no. Y yo creo que no, que hay que juzgarlos por su obra estrictamente, ¿no? Y bueno, aquí estamos ante un guionista prolífico, un guionista con muchas ideas, un hombre creativo, un hombre con una capacidad para inventar historias interesantes, y que en su momento, concretamente esta historia de el Eternauta fue muy rompedora, pero yo creo que ha sido muy superado por otras cosas que hemos podido ver, pues bueno, yo creo que mucho más sutiles o más matizadas, o desde mi punto de vista más interesantes. Bueno, no sé, esta es mi opinión personal. No sé si alguien quiere comentar algo o alguna cosa que queráis. Bueno, yo solo quería decir que, claro, lo que juzgamos es el texto y lo que nos puede inspirar el texto. Yo las imágenes no las conozco. No puedo opinar. No sé si se ha reflejado bien o mal. El texto es lo que nos ha llegado. Y desde luego desde el texto, pues puedes inferir cosas naturalmente, pero no sé, a mí me resulta mucho más fácil inferir cosas en relación con la sociedad en la que el autor se mueve
que inferir cosas de algo que está fuera de mi alcance visual. Así que lo que he dicho es lo que me ha inspirado estrictamente el texto. Bien, bien. Eso es en principio de lo que se trata, ¿no? De lo que nos ha sugerido el texto literario. No sé si queréis comentar algo, Lázaro, Sí. que antes he visto que... Bueno, pues yo luego quiero comentar algo. Pues dilo, Graciela, di. Bueno, pues mira, a propósito del texto, es muy interesante las armas. Las armas, hay unos pequeños tanques que son como cucarachas, Sí, y resulta que finalmente no tienen a nadie adentro porque son drones. sí. Y esto es curioso, no sé en qué año habrán introducido los drones, Oesterhel en el Eternauta, pero los drones son muy recientes. Después, la forma de los platillos, hay toda una cosa sobre los hombres que son verdes, los manos son verdes, y es un clásico de la ciencia ficción de los visitantes del espacio, que son hombrecitos verdes. Después las luces son verdosas y hay un mar lechoso. Eso es también un clásico de las visitas de los hombres del exterior. Los manos tienen muchos dedos y son gente sumamente inteligente. A los sellos no los vimos, pero podría ser que en esa continuación hubieran estado los sellos, ¿no? Después hay una metáfora muy interesante que es cómo los seres son automatizados mediante la colocación de una placa. Bueno, ahí yo creo que la intención va a algo más, ¿no es cierto? Bueno, es posible automatizar a alguien repitiéndole siempre alguna cosa, ¿no? En general aleccionándolo. Y esto transcurre durante la Guerra Fría, sí. Y ya estaban las dictaduras de izquierda, porque si bien es cierto que Oesterhel pertenecía a la izquierda, no era simpatizante de los rusos. Ustedes acuérdense que para esa época los rusos habían invadido Hungría. Entonces la izquierda ya no simpatizaba más con los rusos, era el Partido Comunista, en realidad, los que simpatizaban con los rusos. Bueno, está la automatización, que es la captura del ser humano mediante el aleccionamiento, en este caso la colocación de una placa. Y luego hay una cosa curiosa, ustedes acuérdense que ahora hay una serie muy vista en Netflix que yo no la he visto, que se llama El Juego del Calamar, donde parece que tienen la obligación de eliminarse unos a otros. Y esta idea aquí ya estaba en Oesterhel, en el Eternauta, ¿no? Donde lo pinta como algo malo, y entonces sobreviven aquellos que no quieren luchar contra los humanos, sino que en todo caso lucharían contra otros hombres de la galaxia. Hay como una cuestión moral media dudosa, ¿no? Porque en realidad si vas a matar a otro de la galaxia tampoco sabes, bueno, siempre vas a matar a alguien. Y en este tema de la tremenda matanza, a mí lo que me suena es otra cosa, ¿no? Dicen los hindúes que nosotros conocemos nuestro destino. Y bueno, después, en el año 77, vino esa tremenda matanza, ¿no? De la que fue víctima Oesterhel y toda su familia. ¿Quién sabe si no era algo interno que lo llevaba a escribir esto? No sé. Yo creo en que hay cosas que uno no conoce, ¿no? Y que están. En eso la ciencia todavía no sabe qué cosas sabemos. Los hindúes dicen que nosotros sabemos o conocemos el día de nuestra muerte. De hecho, cuando tú vas a la India, te lo dicen, te dicen qué día te vas a morir, porque dicen que eres tú el que lo sabe. Bien, yo eso no sé. Hasta acá no he conseguido que nadie me diga si aciertan o no. pero sí, hay mucha violencia y es muy tenebroso el Eternauta. Es un ambiente angustiante. Y es cierto lo que dice María José, es de una tremenda angustia, pero también dijo una cosa muy cierta María José, que no lo pudo dejar. Y esto es el fenómeno de la literatura de acción, que tú no lo puedes dejar. Entonces, tenemos que mirarla, esto no como una pieza literaria para Borges, sino como literatura de acción. Y desde ese ángulo está perfecta. Es increíblemente visual y no te deja un respiro. Te atrapa totalmente hasta el final. Bueno, pues eso es lo que quería decir. Podemos estar de acuerdo o no, que para eso estamos. No, mira, yo creo que no hay posibilidad de que estemos en acuerdo o en desacuerdo.
porque en muchísimas cosas tienen que ver con una especie de gusto personal que es, no se lo puede terminar Por ejemplo, alguna comida que a uno le gusta mucho, a otro no le gusta. ¿Y qué análisis podemos hacer de eso, ¿no? Analizar no sé, el paladar de cada persona. En fin, yo creo que eso es una cuestión de en qué medida te conmueve o no te conmueve, ¿no? Ahora, de todos modos, la amalgama de Osterheld y su producción es bastante interesante. Fíjense que yo estaba pensando en cualquiera que ahora viese este debate, pero sin haber leído nada sobre... se preguntará, ¿pero esto qué es? ¿Qué es este hombre y todo esto? Esto realmente... Y hay un montón de cosas que no quedan resueltas y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que un mérito esto es la amalgama en este caso, ¿no? Del autor y su obra, ¿no? Y esto es lo que pienso, ¿no? Esto es cierto. Mira, hay dos chistecitos que tú como argentino tendrías que verlos. Mira, uno es que no se explica el narrador por qué han aterrizado los sellos, por qué la invasión ha comenzado en provincia de Buenos Aires, cosa que le ratifica el capitán, creo que se llamaba Timber, no me acuerdo, el capitán Timber. Cuando lo encuentran, el tipo, ese es otro chistecito, los tipos son muy eficaces, entonces ellos creen que son hombres robot, y no, resulta que son norteamericanos de Texas. Entonces, eso, bueno, pues eso también es un chiste particular del autor. Y sí, ¿cómo es posible que la invasión extraterrestre haya sido en la provincia de Buenos Aires? Es muy gracioso esto, ¿no? Es un chiste para nosotros. Sí, sí. Bueno, aparte, también interesante, últimamente hemos estado leyendo, leyendo, digo bien, así, historias que tienen mucho que ver con esa zona del Paraná. Sí, por ejemplo, claro. Sí, esto transcurre, para mí es una zona muy conocida porque... Claro, Delta. el comienzo del Paraná. Sí, sí, no, es el final del Paraná. Bueno, tienes razón, el final del Paraná. Cerca de la desembocadura del Río de la Plata, sí. Pero sí, cerca de la población, el pueblo se llama Tigre, porque es una ciudad, ¿no? Es decir, y cuando la gente va ahí, a veces alguno va de fin de semana o va a pasar así, hay recreos por ahí, ¿no? Y se me voy al Tigre, ¿no? ¿Y qué más hemos estado viendo que parece que también es en esa zona? El cuento de Saer. El cuento de Saer, sí. El cuento de Saer, y después el de Haroldo Conti no, pero Haroldo Conti tiene, digamos así, esa es una zona parece muy, muy atractiva, ¿no? Bueno, estuvimos viendo ese cuento de Enríquez, que también no transcurría ahí, pero sí en el norte, donde nace el Paraná. Sobre el Paraná, bueno, sí, claro. Sí. En cambio no hemos visto nada ni de la Patagonia, ni nada de eso. En fin, bueno, pero... Vale. Muy bien, pues nada, creo que con esta pequeña reflexión sobre el escenario geográfico de muchas de las narraciones que hemos comentado, creo que podemos terminar con nuestro debate de hoy. Así que muchas gracias a los tres por vuestros comentarios y gracias también a los espectadores. Muy bien, hasta la próxima ocasión.